El sistema electoral de República Dominicana ha utilizado como prueba en las primarias de los partidos políticos del pasado 6 de octubre del pasado año el voto automatizado. Se puso a prueba y eso para determinar la validez y la eficacia de un sistema automatizado de votación con un software preparado localmente por la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral. Las quejas que ha habido en relación a las primarias provienen sobre todo del partido Fuerza del Pueblo o del expresidente Leonel Fernández, quien como consecuencia de las primarias y su resultado se separó del Partido de la Liberación Dominicana. La Junta ha dicho que el sistema automatizado pasó la prueba, se está en proceso de una auditoría en este momento para determinar si hubo algún tipo de irregularidad en el voto automatizado en relación con la convención o el sistema de elección primaria del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del Partido Revolucionario Moderno no hubo ninguna queja, todo funcionó muy bien, ellos utilizaron su propio padrón interno y la convención dio los resultados que se esperaban y de acuerdo a la votación que allí se dio. Hemos invitado al ingeniero Antonio Almonte, que es de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, de la Comisión Ejecutiva, que es el órgano principal de esa organización. Es un ingeniero con amplios conocimientos en materia de elecciones y de informática y de este sistema automatizado de votación. Y queremos aprovechar la ocasión para conocer el punto de vista sobre este sistema automatizado. Hubo gente que dijo que si no se hubiese utilizado este sistema, en el caso de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana hubiese habido sangre en la calle. Es cierto que el voto automatizado facilita el proceso de elección, sobre todo una elección con tantas candidaturas al mismo tiempo, más de 4.000. Bueno, muchas gracias, Fausto, por invitarme a este tan importante programa. Y aunque han pasado los días, que quiero darte las felicitaciones públicas a ti y a Acento. Gracias. Por este año 2020, deseándole que consoliden su éxito. Gracias. Y sigan sirviéndole al país en la forma en que lo hacen. Tú dices que sin los votos automatizados a lo mejor hubiera habido sangre, la sangre casi llega al río, casi ¿no? Llega, sí. Con todo y eso. Sí. Fíjate, Fausto, nosotros en el PRM hemos hecho discusiones y evaluaciones con relación a lo que pasó en esas primarias, pero como tú dijiste, lo cierto es que tenemos que ser sinceros frente a la sociedad en lo que respecta al proceso nuestro en que se escogió a Luis Abinader como candidato. No hubo ninguna dificultad. No hubo ninguna dificultad en lo que se refiere a los votos obtenidos, al cómputo, y fue así también aceptado por el compañero candidato o los compañeros candidatos, precandidatos, que no fueron favorecidos. Sí. De manera que nosotros no podemos decirle a la sociedad dominicana que detectamos irregularidades en la votación electrónica o automatizada para el PRM porque no lo detectamos. Tampoco podemos decir que definitivamente no hubo irregularidad, en el sentido de que en un sistema electoral como ese, si es que algún grupo de expertos se dispone a producir algún tipo de alteraciones, puede hacerlo de manera dirigida y afectar candidaturas, algunas y a otras no. Depende, no podemos decir eso. Tampoco por eso hubo queja en relación con las otras candidaturas que fueron sometidas. Exacto. En esa convención interna, porque nada más no fue lo de la candidatura presidencial. También las otras candidaturas. Hubo 82 empates. Así es. Y se resolvieron finalmente por decisión de la propia Junta Central Electoral. Y fue aceptado. Y todo fue aceptado, no hubo mayores problemas. Eso es así. Ahora bien, lo cierto es, sin embargo, que con relación al voto electrónico, cuando decimos voto electrónico, este puede ser básicamente, de diferente manera, pero hay dos fundamentales. Puede ser el voto remoto, el voto por internet,
en donde la persona estando en cualquier lugar puede enviar su voto, votar, que no es la modalidad que aquí se aplica. Aquí no se está aplicando eso, ni se está ¿no? discutiendo eso. No. Y está el voto electrónico, que ya es con toda la boleta y todo integrado en una máquina estática, que está en una caseta y que usted entonces va, presiona una tecla, vota, imprime un papel que se lo entregan y usted lo echa en una deposita en una urna. Ese es el sistema nuestro. Ese es el sistema. Sí. Ese sistema, como el otro, todos los sistemas de votación electrónica han sido muy polémicos a lo largo del mundo y han tenido cuestionamientos en América Latina, en Europa y en otros países que se han utilizado en mayor cantidad, como África, Asia, la India, etc. Y la razón tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con que a la larga, históricamente, desde que se inició el proceso democrático y de elecciones para la escogencia de candidatos presidenciales o de presidentes, etcétera, y sobre todo en los países menos desarrollados institucionalmente, siempre el hombre ha tenido la intención, o algunos políticos la intención, de cómo subvertir la voluntad del pueblo. Así es. Sí. Entonces, el fantasma del fraude es un fantasma asociado a las elecciones casi de sus inicios mismos. Y no importa el sistema que se utilice. No, o sea, es decir, si es con papeleta, igual con las papeletas. Como quiera, hay la intención. Yo le he dicho a algunos compañeros, miren señores, antes de nacer Bill Gates, si queremos ponerlo como ejemplo del boom de la computadora, es decir, antes de los inicios del uso masivo de la computación y del cómputo automatizado, la computadora, etcétera, pues ya la gente hacía fraude. O sea, se hacía fraude en las elecciones, en el siglo pasado, desde el principio, etcétera. De manera que eso es un propósito que siempre ha estado en algunos sectores de la clase política en muchísimas sociedades. De manera que si ahora evoluciona el procedimiento de escogencia de los votos, también puede evolucionar el pensamiento de cómo yo puedo subvertir, vulnerar eso. Bien, la otra razón, entonces es un elemento, el fantasma del fraude siempre está. La otra razón es que, por ejemplo, en algunos países muy desarrollados, como es el caso de Alemania, de Holanda, Francia y otras naciones, en donde el voto electrónico ha sido utilizado, pero también descartado a nivel nacional o en determinadas regiones, en los propios Estados Unidos, etc. El problema, que eso se ha dicho mucho, el problema estuvo y ha estado que inicialmente en los años 90 y a principios del 2000, hubo la intención de que el voto electrónico automatizado sustituyese por completo el papel. Y por consiguiente se hicieron procesos y proyectos en donde la máquina, la computadora hacía todo. Y eso comenzó el cuestionamiento en cuanto a que como la computadora y esa maquinita es una especie de caja negra, que uno no sabe lo que ciertamente ella hace ahí dentro, entonces se consideró que se estaba vulnerando un problema de la seguridad de la aplicación de la voluntad del elector y no fuera tergiversado por un tercero. Entonces algunos países decidieron mejor volver al sistema del voto secreto, que era físico, y que era relativamente fácil, porque también en esas naciones, valga la redundancia, o la paradoja, en esas naciones como Holanda, Alemania, Inglaterra, etcétera, hay mucha institucionalidad y una gran tradición de respeto a la voluntad popular. Así es. Sí. Por consiguiente, cuando uno lo analiza bien, algunos de los conflictos y los debates sobre el voto electrónico que hay en el mundo tiene que ver con que la forma en que se puede intervenir, una de las maneras de intervenir el voto electrónico es mediante el hackeo. El hackeo. Lo que significa una mano externa. No un delegado o un jefe inmediato que lo viola, sino una mano externa que podría ser hasta de otro país. Hasta de otro país. Entonces, en ese sentido, algunas naciones, por esa razón, comenzaron a desechar, que no es exactamente el caso de naciones como Dominicana y otras. Vamos a hablar de eso, del sistema que se ha establecido aquí en el país. Así es. Cuando volvamos de la pausa, luego de la pausa. En un momento retornamos. El voto automatizado en República Dominicana tiene un elemento de comprobación por parte del elector, que es que hay una máquina impresora que le da
lo que se va a registrar computacionalmente en físico. Y ese papel físico se deposita en una urna. Así es. Siempre que la persona tenga la previsión de verificar que eso es lo que él ha votado, porque puede darse el caso de que se registre un dato distinto del que la persona quiere. Entonces, ¿no es más seguro ese sistema Claro como está sí. aquí que como cualquier otro en donde no hay la forma de verificar lo que se está registrando? Es bastante seguro si se toman las medidas por parte de la autoridad que administra, en este caso la Junta, y si los propios partidos contribuyen mediante los señalamientos y la verificación, la vigilancia de que aquellas vulnerabilidades, es decir, aquellos posibles errores o vía de alterar resultados no se produzca. En el caso dominicano, el sistema propuesto, que también se ejecuta en muchos países, es de que, como tú dices, el votante llega, lo identifican mediante su documentación oficial, entonces, bueno, es un procedimiento y lo autorizan a que pase a la caseta, aprieta la tecla que corresponde al candidato de su preferencia o al partido de su preferencia, y entonces se emite, se imprime automática e inmediatamente una boleta que contiene la decisión del votante. En la boleta el votante puede ver si realmente lo que él apretó fue lo que salió. Exactamente. Entonces echa eso en una urna que tiene, como sabemos, una parte transparente en donde los delegados pueden visualizar que ahí cayó el voto. Y esa urna, esa caja no se abre hasta que no termine el proceso. En ese caso, esa es la verificación más eficaz, más efectiva. Porque esa caja no se usa para el conteo de los votos, sí, salvo que sea necesario verificar. Lo cierto es que lo deseable y lo que va a suceder que hay siempre que algún delegado y luego va a decir, cuénteme los votos. Cuénteme los votos. Entonces se puede abrir la caja, sí, y se contabilizan los votos y se verifica con la contabilización automática. Y entonces, si no hay ningún tipo de dificultad, se hace la transmisión de datos al servidor de la Junta Central Electoral. Entonces, puede suceder varias cosas. Puede pasar por razones mecánicas y electrónicas. Es extraño, pero puede pasar que alguien diga, no, yo no fue este que marqué. Sin embargo, mira lo que salió. Y en ese caso se registra ese tipo de incidente y el consejo que está ahí, es decir, los delegados, el presidente y los funcionarios de la mesa, pues tomarán las decisiones correspondientes. Si eso no es repetitivo y si no es muy importante, entonces eso no es ningún problema. De manera que ese proceso en donde usted puede verificar la boleta visualmente y manualmente también, en el fondo es un doble método, está automatizado. ¿Cuál es la ventaja? Que el voto automatizado se supone, por un lado, es mucho más rápido el conteo. O sea, en segundo lugar, la posibilidad de cometer errores rayando también es casi nula, porque usted no determina ya porque usted rayó dentro o fuera, sino porque apretó un botón y puede siempre verificar lo que usted hizo. El temor siempre está en que en la transmisión de los datos pueda existir algún mecanismo de intervención de un agente externo. Mediante un hackeo que altere la data que se transmite y que el resultado total que acumule la Junta respecto a la votación global nacional, no de un centro, no sea. Pero la Junta ha explicado que ese es un temor. Que el sistema no está conectado a Internet. Que el sistema no está conectado a Internet y que por tanto está aislado. Eso es lo que ha explicado hasta ahora la Junta Central Electoral. Sí, esa es una discusión, porque el sistema no está conectado, no está conectada la maquinita que está en la caseta. Sí. Ahora, yo mismo todavía no tengo claro cuándo se va a transmitir la data desde esa caseta finalmente a la Junta. Si necesita una transmisión. Exacto, si ese mecanismo de transmisión no puede ser hackeado. Además de que la Junta habilitará, según resoluciones y las informaciones que se han dado,
algunos teléfonos móviles que le permitirían hacer la transmisión de datos para que sea a tiempo. La Junta resolutó este fin de semana que sí. Exacto. Que sí, los teléfonos móviles se van a utilizar para la transmisión de datos. Entonces, lo que hay que garantizar, y es una de las preocupaciones que tiene el partido, y está muy atento a todo eso, la semana pasada la Dirección Nacional del Partido, pues la Dirección Nacional Ejecutiva participó, o se le hizo una presentación a los técnicos del partido, representados en la Junta, que participan en la Junta, una presentación de algunos aspectos de las últimas resoluciones de la Junta respecto a ese sistema, porque nosotros estamos atentos. Nosotros como partido queremos que las elecciones sucedan bien, que sean transparentes y que se utilice el mecanismo más eficiente, más rápido y más seguro de emisión y conteo del voto. Pero no nos descuidamos de la posibilidad de que se pueda hacer cualquier tipo de manipulación. Obviamente ustedes no tienen el mismo tipo de objeciones que tiene partido como la Fuerza del Pueblo, que se ha opuesto definitivamente y que tiene objeciones fundadas para nosotros, esperando una auditoría forense sobre el sistema que se utilizó en octubre. Sin embargo, coincidimos en un aspecto. ¿Sí? Nosotros coincidimos en la necesidad de la auditoría, porque eso fue un evento que sucedió, esas elecciones primarias. Incluyendo la auditoría a la convención del Partido Revolucionario Moderno. La auditoría de la votación en sentido general. En general. ¿Por qué? Porque fue un evento que sucedió. Es decir, fue las primeras elecciones automatizadas en ese nivel, de esa manera que se realizan. Y se supone que y hay una objeción muy importante respecto a los resultados y al proceso. Y lo único en el caso del PLD, no del PRM. Claro, pero lo único que puede suceder si se hace una auditoría es fortalecer la confianza del ciudadano respecto a ese sistema. Al primero que le conviene a la Junta. Imagínese usted que ocurra cualquier tipo de anomalía que sea demostrable en estas elecciones de mayo, de febrero, por ejemplo. Y entonces se tenga que decir, por eso fue que la Junta se negó a hacer la auditoría. No hay ninguna razón. Yo creo que pero la Junta estuvo de acuerdo. Por eso, la Junta está de acuerdo. Que se contrató a la firma española Alhambra Eidos. Sí. Nosotros hemos presentado, y la Junta creo que la admitió en principio, la participación también de IFE, que es un instituto americano. Un instituto una fundación para los sistemas electorales. Exactamente. De manera que podamos tener dos opiniones expertas. Pero tengo entendido que IFE está responsabilizado de hacer la auditoría para el sistema de votación previo a las elecciones. Sí, yo lo sé. Esa es la parte previa al proceso electoral, que es obligatorio. Queríamos a ver si pueda participar en esta. No está claro que lo pueda hacer en esta auditoría ahora ante la auditoría forense, porque también IFE usted accede a él a través de la Agencia Internacional de Desarrollo. De la USAID. Y eso tiene un proceso. Sí, pero además parece que también Alhambra Eidos ha establecido una serie de condiciones que excluye la presencia de terceros, incluyendo a la propia Junta Central Electoral como ente auditado. Y lo cierto es que no hay objeciones de fondo, desde el punto de vista de evidencias por parte de nosotros ni de ningún otro partido con relación a Alhambra. Exactamente. Hacemos una última pausa en este diálogo con el ingeniero Antonio Almonte del Partido Revolucionario Moderno. Está en marcha la auditoría forense de las primarias del 6 de octubre, pero también ya se sabe que IFE va a hacer la auditoría del sistema automatizado de votación previo a las elecciones de febrero y previo a las elecciones de mayo. Ahora, se licitó la impresión de boletas. ¿Para qué se van a utilizar boletas de votación con los partidos, con los números asignados y todo ese sistema que entendíamos que ya había sido superado? Lo que sucede, Fausto, es que lo que la Junta aprobó mediante resolución es que el sistema automatizado de votación, que incluirá la boleta electrónica, que la gente verá la foto, etcétera, se va a aplicar, por ejemplo, el próximo mes de febrero para elecciones municipales
en el Distrito Nacional y 17 municipios. Ya. Okay. Pero en el resto de los municipios, 100 y pico más, van a ser boletas. Manual. Va a ser boleta y el manual. Conteo va a ser manual también. No, el conteo va a ser automatizado. Hay un mecanismo en donde, cuando digo conteo, se cuenta manual y se le el escrutinio. El escrutinio. Sí. Y entonces viene la transmisión. La automatización también, la verificación automatizada del resultado y la transmisión. Entonces, la votación va a ser manual, no electrónica. Y por esa razón se ordena la impresión de una gran cantidad de boletas, porque se van a utilizar en la mayoría de los municipios y los distritos municipales. Pero no estamos volviendo atrás, ingeniero. No es volviendo atrás. Porque eso de usar ahora la tinta, de nuevo, que ya se compró la tinta y la tenemos, y hay que tintarse un dedo. Pero eso se va a hacer aunque sea automatizado. Sí, está bien, pero digo, estamos utilizando tinta, más utilizando la impresión de las boletas y el conteo manual. Eso va a retrasar el resultado al final. Es posible, pero fíjese que va a ser en los municipios más grandes donde van a votar la mayor cantidad de gente. Va a ser de manera automatizada. La boleta va a ser electrónica, automatizada. Ahora, cuando usted estudia las experiencias de los países que han tenido más éxito en la introducción del voto electrónico, lo han hecho de manera gradual. Poco a poco. Claro, han comenzado incluso con regiones, con algunas provincias, y después con unas elecciones parciales. Es decir, yo no veo mal que aquí se introduzca de manera gradual, porque hay que generar la cultura, la confianza, el conocimiento, el expertise para obtener. Nosotros preferimos tener resultados fiables con un día de retraso y no unos resultados rápidos que nadie cree en ellos. Por consiguiente, yo creo que eso es una decisión correcta, sensata, que se realice parcialmente la introducción en los lugares donde hay una masificación de la votación de manera automatizada para hacer rápido el conteo, y que otros municipios que incluso pueden tener ciudadanos con menos agilidad, destreza y usted que es ingeniero y que tiene conocimiento sobre las posibilidades que se dan de intervención y de introducción de elementos externos, ¿usted cree que en un sistema como ese es posible poner un algoritmo que desde fuera cambie el resultado de una elección? Desde fuera, la introducción de un algoritmo de conteo es un poco difícil desde fuera mediante hackeo. Es un poco difícil, puede alterar datos, pero no sé. Ahora, con una interacción, depende del sistema de fraude, se puede lograr que las máquinas, es decir, usted puede instalar un programa que haga un conteo y reparta votos de acuerdo a como previamente lo programó. Pero eso lo puede hacer la autoridad electoral. Bueno, tendría que ser la autoridad electoral quien lo haga, no un hacker desde fuera. Pero déjeme decirle, eso lo puede hacer un ser humano que tenga acceso a las máquinas y al sistema electoral. Si ese ser humano es parte de la autoridad, pues también puede ser. Porque para usted hacer un fraude de esa característica tiene que tener acceso a eso. Y es posible entonces que usted que sea infiltrado, o que alguien que participa dentro del sistema de la autoridad pues responda en algo, porque es un fraude. Es una tentación, es una acción ilegal, es un acto de delincuencia, pero eso es posible que suceda. Entonces ahora, que es posible alterar resultados electorales mediante la introducción de un programa, de un algoritmo, que no es más que el mecanismo de cálculo y repartición de los resultados de acuerdo a una previa intención de quien lo elabora. Totalmente posible. Es más, déjeme decirle, lo que sucede en lo que se llama logística, en ingeniería de operaciones, lo que sucede, por ejemplo, en algo que yo utilizo todos los días, es el uso de programas, por ejemplo, en el caso permito poner ese ejemplo, de radioterapia, es el uso de programa en donde usted le da unas instrucciones al programa de acuerdo a lo que usted quiera, y él reparte los resultados para diferentes lugares y diferentes agentes en función de lo que usted quiera. Es totalmente posible elaborar un algoritmo, instalarlo en una máquina y que éste se encargue de hacer cálculos y reparta votos de acuerdo a lo que le interesa a quien lo elaboró. Pero siempre que haya un agente, en eso no hay duda. Siempre que haya un agente con acceso
Exactamente. al software. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Qué es lo que sucede con eso? Y es lo que han dicho todas las investigaciones. Sé lo siguiente. Uno de los problemas de la crítica al voto automatizado tiene que ver con la credibilidad de las autoridades que administran el proceso electoral. Las críticas más fundamentadas dicen, el sistema automatizado en sí mismo es bastante confiable y puede ser un paso de avance. Ahora, todo depende del nivel de corrupción o de lenidad que puede existir en las autoridades que administran el proceso. Y esa falla o esa debilidad en las autoridades, en la autoridad que administra el proceso, puede ser incluso que no tenga que ver necesariamente con los titulares, en este caso de la Junta, que con todas las críticas gozan aquí de consideración y respeto, sino puede ser de que ellos no son los que administran, manejan y programan las máquinas. Puede ser de los programadores de las máquinas, de los Pero digamos, administradores ahí de las está máquinas. Miguel Ángel García, un técnico especializado con mucha credibilidad en la Junta Central Electoral y en el país. Para esos casos, lo que se hace en las instituciones y las sociedades que más éxito han tenido es verificar, confirmar y siempre dudar. O sea, usted confía en la buena voluntad, en la honorabilidad de las personas, pero en lugar de dejar todo eso a esa confianza, usted establece los protocolos de vigilancia, las pruebas de verificación y abre las puertas a que personas autorizadas, los expertos autorizados de los partidos y de los organismos internacionales puedan probar y chequear lo que quieran. Esto entonces, va a facilitar... Lo que hace falta aquí, o lo que debe garantizar la Junta, es eso, que el IFE, que los observadores internacionales, que los técnicos de los partidos políticos tengan acceso a confirmar cada vez que sea necesario la fiabilidad del proceso de votación en todas las etapas en que pueden haber fraude y cosas. Pero hasta ahora la Junta Central Electoral ha establecido su voluntad de que se haga la auditoría, de que se verifique, y se ha comprometido a que previo a las votaciones también se va a presentar una auditoría del sistema que se va El cuestionamiento a la Junta que se ha levantado ha tenido que ver con decisiones previas en materia política vinculada al proceso que indican una clarísima parcialidad con el poder político, es decir, con el gobierno. Y arrancó desde que aprobaron una resolución que facultaba a que hubiera arrastre en las elecciones a nivel senatorial en algunas provincias y en otras no. Para favorecer claramente a lo que eran los intereses y las intenciones del partido de gobierno. Y después, en otras maniobras que hemos visto, por ejemplo, cuando tú ves una resolución que dice que los funcionarios del Estado no pueden participar en actividades proselitistas durante la hora laboral y los días laborables, pero no dice si lo puede hacer sábado y domingo. Y en esa misma resolución, en su último considerando, se establece que una de las razones por las cuales no debe participar es para que no utilice los recursos del Estado. Y resulta que tú lo puedes utilizar sábado y domingo. Entonces la prohibición debió ser absoluta. No tiene que participar ningún funcionario que maneje presupuesto nacional, etcétera, fondos públicos en la actividad proselitista, pero lo acotejó. Y el PLD en el gobierno no protesta porque dice, no, eso yo lo manejo. En segundo lugar, es un partido, es una junta, por ejemplo, que rechaza en un momento determinado, y no porque uno estuviera de acuerdo con eso, el reconocimiento del partido País Posible, y después con el mismo expediente y de buenas a primeras lo reconoce, sin ni siquiera haberle pedido una reconsideración. Y así hay una serie de decisiones que ha tomado la Junta que mueven a suspicacia por parte de la ciudadanía y de los partidos, en este caso el PRM. El PRM no tiene ninguna acusación fuerte, directa frente a la Junta, pero tiene también sus dudas respecto a la coherencia y la fortaleza con que actuaría respecto a situaciones de presión. Por eso se mantiene en condición de vigilancia. Usted lo dijo, ¿no? De vigilancia, de observación cercana y de requerimientos de una serie de cosas sensatas que se van a hacer para fortalecer eso. Nosotros consideramos que este proceso debe de permitirle la observación cercana de organismos internacionales
con especialidad en la observación de votos electrónicos, porque si ese proceso es transparente, no hay problema. Bien. Muchas gracias al ingeniero Antonio Almonte, de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía sobre este tema, que vamos a seguir conversando con especialistas y políticos con conocimiento sobre el voto automatizado. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias a ti, y yo no sé si hay una observación que tú ¿Sí? te puedas hacer última, y es que la otra preocupación del partido, que se ha dicho muchas veces, es una, que el horario de cierre de la votación es a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y dos, la compra de votos ante los ojos de las autoridades de la Junta y de la Policía Militar también es un movimiento fraudulento que preocupa a la población. Ya. ¿Se tomaron resoluciones este fin de semana? Sí. En donde hay limitaciones para ese tipo de actividades. Sí. Entonces lo único que se espera es que se actúe en consecuencia. Bien, muy bien. Muchas gracias por la compañía.